Buenas tardes con todos, mi nombre es Carmen de la Torre. Este es el segundo bloque de lo que vendría a ser la última edición de Crónicas de una muerte anunciada, próximos a la segunda vuelta, a pocos días del 6 de junio, donde vamos a definir algo muy importante e histórico en nuestro país. En esta oportunidad nos están acompañando dos abogados, uno de ellos es un abogado constitucionalista, el otro viene a ser un abogado venezolano que radica ya en nuestro país, y también tenemos un economista peruano que radica en Estados Unidos, los cuales los tres nos van a explicar de manera muy simple y práctica a los ciudadanos que nos estamos tratando de informar para tratar de tomar una decisión correcta, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. En primer caso tenemos al doctor Pablo Sánchez, es un abogado venezolano, como ya mencioné, con título revalidado en el Perú, trabaja en nuestro país desde hace 8 años y es dirigente activo de Estudiantes por la Libertad y Rumbo por la Libertad. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Carmen. Gracias por la invitación. También tenemos al doctor Lucas Gersi. Él es abogado constitucionalista, profesor en este momento de la Universidad San Martín de Porres, tiene un PhD en la Universidad de Chicago, ¿no? Y obviamente es otro de los abogados con los cuales nosotros hemos visto, también al igual que Pablo, al igual que tu papá, el doctor Enrique Gersi, y al igual que Mick, los que estuvieron en la mañana, han estado 24/7 realmente dedicados a todo esto, a lo que tiene que ver con salvar a la patria. Muchas gracias por todo el servicio que están haciendo. Y finalmente... Encantado gracias por la invitación. Sí, y finalmente tenemos a Jaime Reuch. Él es economista, vicepresidente y director de crédito del Grupo del Riesgo Soberano de Moody's. Tiene 17 años de experiencia en la industria financiera, trabajando en calificadoras de riesgo. El señor Reuch es responsable del análisis y las calificaciones de soberanos latinoamericanos. Es autor de investigaciones sobre temas que impactan la calidad crediticia soberana, participa en comités de calificación soberana y es responsable de comunicar las opiniones del Grupo de Riesgo Soberano en reuniones informativas para inversionistas y discusiones con autoridades económicas. Anteriormente fue analista líder en una cartera de soberanos de Europa Central y Oriental en el mismo grupo antes de volver a centrarse en América Latina. Con mayor razón, todos los ciudadanos que nos van a escuchar el día de hoy van a entender el perfil que estamos presentando. Muchas gracias, Jaime, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Un gusto estar acá con todos ustedes. Sí, entonces, de aquí ya tenemos con este último bloque que haber tenido una información clara de lo que va a pasar con nuestro país. No es una broma, no es un juego lo que va a pasar el día 6 de junio. Vamos a ver la parte legal, la parte social y la parte económica. Te doy la palabra, Pablo, por favor. Necesito que nos ilustres en algo muy importante que la gente todavía cree que es una fábula. Socialismo del siglo XXI. Tú lo has vivido. ¿Sabes cómo es eso? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ganando Castillo el 6 de junio. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la invitación nuevamente. Además, muy honrado de estar con personas tan ilustres como es mi querido amigo Lucas, y como además tengo el gusto de conocer a Jaime. En verdad muy honrado de poder participar en esta videoconferencia. El socialismo del siglo XXI, bueno, ya todos lo conocemos, es una gran amenaza no solamente para la región, sino se ha vuelto una gran amenaza mundial. En Venezuela, digamos que se ha implementado con muchísima fuerza. El socialismo del siglo XXI fue una idea implementada por un señor llamado Hans Dietrich. Ese es el nombre del padre del socialismo del siglo XXI. Y viene a ser como una suerte de comunismo, pero aligerado con computadoras, porque lo que proponía, el plan de Dietrich era, él sostenía que el fracaso del comunismo había sido porque no existía capacidad técnica y cuantitativa necesaria para concentrar y centralizar todos los precios de todas las cadenas productivas de un país. Según Dietrich, esta era la causa fundamental del desastre comunista de la Alemania Oriental, de la Unión Soviética, de la China de Mao, de la Cuba de Fidel. Era exclusivamente este punto, ¿no? Que no contábamos los seres humanos con una capacidad técnica suficiente para poder centralizar los precios. Dietrich sostiene que una hoja de Excel
que el internet y un poquito de un correo electrónico era lo que necesitaba el socialismo, el socialismo y el comunismo para poder funcionar. Entonces es una suerte de comunismo tecnológico desde cierto punto de vista. Este plan fue implementado con muchísima fuerza en Venezuela, como ustedes ya lo saben. La hoja de ruta siempre es la misma, es primero polarizar el país en dos bandos, los pobres contra los ricos, el empresario contra el empleado, el amo contra el esclavo, el negro contra el blanco, revivir estos odios que yo creo que en América Latina hace bastante tiempo ya no existen, ¿no? Y que fueron superados. Luego de eso plantear una constituyente y erosionar así fundamentalmente el derecho a la propiedad privada. El fundamento del socialismo del siglo XXI es una erosión de la propiedad privada, pero quizá no de una forma tan directa como el comunismo, sino de una forma bastante más solapada. El socialismo del siglo XXI claramente no ha funcionado, el caso de Venezuela es particularmente claro. Venezuela aún no ha entrado en default, según Jaime me podrá corregir, pero Venezuela aún no ha entrado en default en el pago de los bonos, que era algo muy interesante, todo el mundo esperaba que Venezuela cayera en default de los pagos de los bonos, pero salvo ese punto, que no ha dejado de pagarle a sus acreedores, Venezuela ha sido un desastre, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? En 1956, un bolívar valía $2. Es decir, el bolívar valía el doble que el dólar a nivel mundial. Era considerado una de las 3 monedas más fuertes del mundo en 1956. De hecho, hay una anécdota muy interesante. La familia Kennedy tiene una deuda muy importante que cobrar. Y cuando le preguntan en qué moneda querían que le pagaran, los Kennedy pidieron que no les pagaran en dólares porque consideraban que el dólar era una moneda inestable y pidieron que se la pagaran en bolívares. Así de fuerte era el bolívar en 1956. Estoy hablando de Venezuela antes con el petróleo recién descubierto. O sea, un venezolano se había apropiado del petróleo de forma definitiva y por lo tanto Venezuela no era el país que terminó siendo en los 80, que era un país con un ingreso bastante importante, ¿no? Bueno, cuando llegó Chávez, logró, porque fue Chávez, la OPEP es una suerte de un cartel de petróleo. Fue una idea promovida desde Venezuela, por cierto. La OPEP es una idea una idea venezolana, una idea de los gobiernos venezolanos, que lograron sentar a todos los gobiernos árabes y tratar de poner un precio único de petróleo en el mundo entero. Y cuando llegó Chávez, el petróleo estaba inicialmente en $20 el barril. Y Chávez hizo una convocatoria y logró que el precio del barril llegara a superar incluso los $100. Es decir, teníamos el país que en ese momento era el país más rico de América Latina, que ahora iba a ser mucho más rico porque el petróleo se había multiplicado más de 5 veces el precio. Bueno, con todo el dinero del mundo y con todo el apoyo popular del país, porque además Chávez ganó con más del 60% en todas las elecciones, aún así, y con todas las computadoras y el Microsoft Excel, que dice Hans Dietrich que era lo que necesitaba el comunismo para poder funcionar, aún así el fracaso del gobierno venezolano es evidente, muy triste, y quizás estamos hablando de la principal crisis regional de la historia de América Latina, ¿no? Nunca en América Latina hemos visto 5 millones de personas caminando en las carreteras, sin nada que comer, caminando descalzas, porque no tenían para el pasaje de autobús, y tratando de quedarse en cualquier sitio porque, bueno, cualquier otra situación es mucho mejor que la que puedan vivir en el país. Esa es la miseria a la que puede llegar el socialismo del siglo XXI, que es el comunismo, pero con una cara lavada, ¿no? Entonces, bueno, Perú ha sido particularmente un testigo de primera línea con eso, ¿no? Perú ahorita es, luego de Colombia, el país que más ha recibido venezolanos. Yo le agradezco infinitamente al Perú por la solidaridad que ha mostrado con todos nosotros. Yo llegué hace más o menos 8 años y yo recuerdo que en ese momento éramos muy pocos y ahora, bueno, ahora somos más de 1 millón. Se calcula que en verdad la cifra oficial es más de 1,5 millones de venezolanos. Y cuando tú le preguntas a un venezolano qué fue lo que le pasó en el país, independientemente de su nivel de instrucción o independientemente de su edad o su posición política previa a Chávez, siempre te dicen lo mismo, ¿no? Que fue una erosión de la propiedad privada de la democracia. Como es muy importante saber el guión para estar preparados. Lo primero que va a pasar es una constituyente, ¿no? Y en realidad lo primero que va a tentarse es contra el derecho de la propiedad a través del derecho de la posesión. ¿Qué quiero decir con esto? En Venezuela lo primero que se hizo fue hacer un control de precios y un control cambiario. Con el control de precios evitaban, digamos, que el aumento de los precios debido a la especulación e incertidumbre jurídica que creaba un gobierno de izquierda
hiciera mucho daño a nivel político, y luego con el control de la moneda, con el control de cambio, trataron de evitar, porque no lo pudieron evitar, la fuga de capitales. Todos sabemos que un control de cambio nunca funcionó en ninguna parte del mundo, lo único que hace es crear más miseria y crear más incertidumbre, y lo que hace es destruir la moneda, que es parte del control de cambio. Y además de eso, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista real, además de hacer el venezolano quitarle el poder adquisitivo, entramos en una espiral de hiperinflación realmente impresionante. Se habla que después del caso de Hungría, del pengo de Hungría, que llegó a tener una evaluación de millones cada día, se llegó al número de 1 trillón de pengos en Hungría. Luego de eso se considera que la hiperinflación venezolana es quizá la segunda o tercera hiperinflación peores de la historia del siglo. Bueno, se convirtió en la moneda más fuerte, en la moneda más débil, y lo más importante es que la propiedad no empezó a quitarse de forma directa. Y esto me parece muy importante decirlo porque es lo que creo que podría pasar si Pedro Castillo llegase al poder. Pedro Castillo dice hoy que va a respetar la propiedad. Lo mismo decía Chávez. Y mientras dicen esto públicamente, lo que hacen es que, por ejemplo, si invaden tu casa, tú no puedas votar al invasor de esa casa. Eso es lo que harían inicialmente. Es decir, Pedro Castillo va a decir que respeta la propiedad, pero por otro lado no vota a los invasores. Va a decir que respeta la propiedad, pero por otro lado no va a permitir que un propietario pueda expulsar o desalojar a un arrendatario que no paga renta. Dice que respeta la propiedad, pero hay un control de cambios que no te permite tener cuentas en dólares en ningún banco del país. Dice que respeta la propiedad, pero no te va a permitir votar a ningún trabajador si tú eres un empresario o tienes un negocio. Es decir, va a decir que respeta la propiedad. Hasta el día de hoy, Maduro dice que respeta la propiedad, pero en la práctica ese respeto a la propiedad no existe porque nada de lo que se deriva del ejercicio de la propiedad se puede hacer con un gobierno de este corte, pues, ¿no? Además, y con esto quisiera terminar, porque me gustaría también escuchar las palabras de las personas que hoy comparten este panel, algo muy importante que es que yo no creo que Pedro Castillo sea Chávez. Yo creo que Pedro Castillo es muchísimo peor que Chávez. Y no lo estoy diciendo nada más porque ya haya vivido en carne propia los estragos del socialismo del siglo XXI, sino además es porque Pedro Castillo no habla del socialismo del siglo XXI. Pedro Castillo es mucho más primario, mucho más fundamental, mucho más básico, muchísimo más agresivo. Lo que hizo Chávez, lo hizo luego de estar 8 años en el poder. Chávez llegó en el 98 y el Chávez feo, el Chávez horrible, es un Chávez del 2006. Lo hizo 8 años después de llegar al poder. Chávez nunca dijo en una campaña lo que ha dicho Castillo en los últimos 2 meses. Chávez nunca dijo que era maoísta, tampoco. Y nunca aparecía con un lápiz y un lápiz y decía que las computadoras no eran importantes y que el internet no era importante sino los valores. En verdad Chávez se mostró más bien como un tecnócrata rojo, como un tecnócrata socialista. Y estaba rodeado de tecnócratas en la onda de Hans Dietrich. Y repito, Hans Dietrich lo que decía es que el comunismo había fallado porque no tenía la suficiente tecnología para poder ser eficaz. No, decía que el error de Mao había sido ese, no utilizar tecnología. Entonces, Pedro Castillo en realidad no es Chávez. Es muchísimo más básico, muchísimo peor, muchísimo más horrendo. Porque lo que propone Pedro Castillo es regresar a la prehistoria y no es el socialismo del siglo XXI, que es el foro de Sao Paulo, que vendría a ser Verónica Mendoza, sino vendría a ser algo mucho más primario, fundamental y peligroso, como puede ser el maoísmo, que definitivamente era una ideología que todo el mundo creía superada, porque ya nadie hablaba de maoístas en América Latina. Ni Fidel Castro habla de maoístas. Ni Fidel Castro. Para ellos el poder no se obtiene por la democracia, para ellos el poder se conquista, es decir, se toma por la fuerza y no se abandona. Eso Chávez nunca lo ha dicho, ni lo dijo ni siquiera en sus peores momentos, y no estoy diciendo que Chávez sea una buena persona, por supuesto es un ogro, y realmente ha sido una de las peores desgracias que le ha pasado a Venezuela, si acaso no la peor en toda su historia como país. Pero si yo pongo a Chávez y lo que dice Chávez y lo que dice Chávez, incluso con 8 años en el poder, y lo comparo con lo que dice Castillo en los últimos 2 meses, en realidad Chávez parece un bebé de pecho. No dijo ni la mitad de las cosas que ha dicho Castillo, y Castillo aún no tiene el poder. Imagínense cómo va a ser Castillo cuando tenga el poder. Me da mucho terror,
Me da mucho terror físico, además, porque ya lo he visto. Y es muy fácil decir que proteges la propiedad, pero no permitir que ejerzas tu derecho de propiedad. Es muy fácil llegar al poder y decir que nadie puede sacar su dinero en dólares. Y es muy fácil llegar al poder y controlar todos los precios y evitar y prohibir que un empresario pueda votar a un trabajador, porque si lo hace, iría preso. Estamos en un momento muy importante, porque el deterioro empieza ahorita. Si empieza a ganar, los primeros 3 años son los más importantes, porque luego lo que va a pasar es que todo el mundo se va y ya entonces nada más se quedan los que no se pueden ir, que son personas, como pasa hoy en Venezuela, que no se quejan, no tienen para quejarse. Lo que tienen que buscar la comida. Lo que tú dices, o sea, todos estamos ahorita con terror. Lo que tú estás planteando es algo que nosotros lo estamos analizando como ciudadanos, lo que nos hemos informado recién a partir de esta segunda vuelta, ¿no? Porque en la primera vuelta todavía no visionábamos este tipo de escenarios. Más bien, Jaime, me gustaría escuchar tu opinión al respecto, de que nos dieras ahora este análisis que acaba de hacer Pablo, que lo deben hacer los inversionistas extranjeros y muchos inversionistas peruanos, y que sea ahorita una de las causas por las cuales estamos teniendo estos problemas con el tipo de cambio. ¿Qué pasaría en nuestro escenario ahorita en el país? ¿Cuál es la lectura que están teniendo ahorita los inversionistas, más bien? Esa podría ser la pregunta correcta. ¿Qué lectura están teniendo los inversionistas extranjeros y peruanos de nuestro país en este momento, en función a todo lo que acaba de explicar Pablo? Una excelente introducción la de Pablo, porque la verdad que muchos inversionistas extranjeros, muchos peruanos que residen en el extranjero, la pregunta que se hacen es ¿cómo puede haber pasado esto? O sea, lo cierto es que al país le ha ido muy bien en los últimos años. Entendemos que hay algo de frustración, entendemos que naturalmente el crecimiento se ha desacelerado, y el crecimiento de la economía se ha desacelerado por culpa de las riñas políticas, por culpa de todas las trabas que tenemos hacia el crecimiento. Entonces, lo que deja a todo el mundo perplejo fuera del país es por qué se cuestiona el modelo, cuando en realidad no es lo que deberíamos de estar cuestionando. Tenemos los resultados que, según lo que describía Pablo, nos describió totalmente la inversa de lo que hemos visto en los últimos años en el Perú. Él describió la situación de Venezuela, donde en los últimos 15, 20 años la pobreza ha aumentado fuertemente. Fue completamente la inversa. En el país, cuando Chávez recibe el mando de Venezuela, la cantidad de pobres era aproximadamente el 30% de la población. Hoy tenemos más del doble en Venezuela, mucho más del doble. Y eso que no se reportan las cifras correctamente, porque estos gobiernos neocomunistas te esconden muchas cifras. Te esconden cifras como cifras del financiamiento del gobierno, cómo se financia el gobierno, cuáles son las cuentas que hace el gobierno, en qué está gastando, cómo lo está gastando. Todas esas medidas que te eliminan transparencia, que te reducen la posibilidad de mirar hacia dónde o estudiar hacia dónde está gastando el gobierno, si está gastando eficientemente o si es que hay bastante corrupción, bastante más de la que nosotros conocemos. Eso ya no existe en Venezuela porque la transparencia está totalmente suprimida. Y esa es otra de las herramientas a las que aludía Pablo, de estos gobiernos neocomunistas que te esconden todo. Todo es un secreto del Estado, menos lo que uno puede ver en la calle, y es la evidencia del incremento en la pobreza. Eso es la foto de Venezuela, que estaba ocurriendo al mismo tiempo que nosotros tenemos otra foto, que es la del Perú, donde nuestro tan cuestionado modelo ha tenido mucho éxito. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo que estudia estos números, y tenemos esa transparencia para demostrar cuál es el track record, en otras palabras, cuáles han sido los resultados de este modelo. Hablamos del modelo peruano y hablamos de cuáles han sido los resultados, y los resultados son evidentes. Sabemos que el nivel de pobreza en el Perú, reportado por el INEI, en el 2004 era de 58.7%. Se había reducido luego de que se implementó la
la Constitución del 93, en la que se da pie al libre mercado como la base de nuestra economía social del mercado, que es la economía que tenemos en el Perú, donde se valora sobre todo el intercambio comercial, donde tenemos la libertad para poder establecer nuestros negocios, donde tenemos la libertad para poder buscar nuevos empleos. Y miren lo que ha hecho ese modelo. Ha reducido la pobreza del 58% al 20% en el 2019, mientras que la economía ha ido creciendo. Todos estos son números muy complejos, parecen estudios económicos, pero lo cierto es que son transparentes, son ciertos y tenemos los resultados. Uno puede decir que, sin embargo, hubo un aumento en la pobreza el año pasado, pero eso no es a raíz del modelo, es a raíz de la pandemia en la que todos hemos sufrido. Todos, incluso los peruanos más pobres. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo? En vez de estar cuestionando el modelo, deberíamos de estarlo reforzando. Deberíamos de estar agarrando los buenos elementos de ese modelo para seguir reduciendo esa pobreza. No solo llegar a ese 20% de pobreza que teníamos antes de la pandemia, sino incluso acelerar ese crecimiento para poder reducir el nivel de pobres. Incrementar los lazos que tienen las partes desconectadas de nuestro país con el resto de la economía moderna. Y eso solo se hace mediante transparencia, inversión en infraestructura, libertades económicas, y donde no hay un gobierno ineficiente e inepto, que hemos visto cómo funciona el Estado durante la pandemia, en épocas de crisis. El Estado es un pésimo gestor. Donde el Estado ha metido la mano, claramente hemos tenido malos resultados en salud, en infraestructura, en educación. ¿Por qué? Porque el Estado no es un buen gestor, es ineficiente, está propenso a servir a los intereses particulares de una minoría por las corruptelas y la corrupción que plaga siempre un Estado. Mientras más grande el Estado, más grandes las ineficiencias, más se le quita recursos al sector privado para, en vez de generar empleo, actividad económica, más transacciones dentro de la economía, es para alimentar a los burócratas corruptos que reciben ese dinero y no lo gastan en el mal llamado pueblo al que se refiere el señor Castillo. Gastan muy mal y se roban buena parte de esa plata. Pero aún así, con todas esas corruptelas, los números, los resultados han sido irrefutables. No solo es que ha bajado la pobreza, se ha reducido la inigualdad medida como el porcentaje de los ingresos que reciben los más ricos y los más pobres. ¿Cuál es esa distancia? Eso se mide bajo este índice Gini, G-I-N-I. Y ese ha reducido su incidencia, por lo cual la distancia entre los más pobres y los más ricos no ha crecido, sino que se ha reducido desde el 2004. El acceso a la educación terciaria, en otras palabras, el acceso a las universidades, ha aumentado significativamente, se ha casi duplicado. Antes, la gente que era pobre no tenía acceso a la educación, no podía llevar al muchacho a que estudie, no podía pagar, no podía financiar los estudios del muchacho. Ahora, gracias a las bondades del modelo, puede aspirar el muchacho a estudiar en una educación, en una universidad, superarse y buscar mejor empleo. Todos ustedes lo conocen porque ustedes que trabajan en las ciudades saben que naturalmente con educación puede conseguir un mejor empleo y puede conseguir más ingresos. Pero no es solo un tema de educación, inigualdad, pobreza monetaria, sino que también el acceso a lo que es la salud ha aumentado fuertemente. Algunos tal vez no se acuerdan, pero en la década de los 90 no muchos tenían acceso a salud, no solo a las postas médicas, pero tampoco tenían acceso a lo que eran seguros de salud. Ahora el 70% de la población tiene acceso a la salud. Desafortunadamente, un buen porcentaje de esa población accede a una salud que es de mala calidad. ¿Por qué? Porque es del Estado. Todo el mundo aspira a una clínica privada, todo el mundo aspira a una universidad
privada, a un colegio privado. ¿Por qué? No porque el sector privado sea más caro y eso te brinde mejor calidad. No, es porque el Estado es un mal gestor y sabemos que queremos evitar todo lo que hace el Estado en su actividad empresarial, en su actividad para educarnos, para darnos infraestructura y para darnos salud. Entonces, la pregunta que se hacen todos los inversionistas extranjeros, todos los peruanos que estamos afuera, es ¿por qué quisiéramos más Estado cuando sabemos que el Estado es paupérrimo? Lo que deberíamos de aspirar es que el Estado sea un mejor árbitro. Nosotros, como Moody's, calificamos al Perú y esto es algo que, otra de las grandes bondades del modelo económico, que nos ha dejado como un ejemplo en la región. Difícil creerlo, porque uno vive su realidad dentro del Perú y dice, bueno, las cosas están difíciles, ¿no? Es difícil salir a trabajar, es difícil a veces conseguir empleo, pero lo cierto es que hay más oportunidades. Y es a raíz de esta libertad económica y este buen manejo macroeconómico, que eso es lo único bueno que ha hecho el Estado, que es manejar la economía de una manera muy bien, de una manera muy estable, dándonos una estabilidad en el tipo de cambio. El tan fuerte Bolívar, del que hablaba Pablo en los 50, en los 60, en los años 60, se descalabró. ¿Por qué? Por el mal manejo económico. Y nosotros lo hemos vivido en carne propia. Tuvimos nuestras épocas de hiperinflación en los 80, pero son memorias que están un poco distantes en este momento y nos olvidamos del sufrimiento y la pobreza y la miseria que generó el mal manejo económico de los 80, de estas ideas trasnochadas de expandir el rol del Estado. Y vemos los resultados de qué fue lo que hizo en los 80, vemos los resultados de qué es lo que ha hecho hasta ahora. Los buenos economistas que sí ha tenido el Estado han sido honestos, han sido transparentes, y es a raíz de eso que tenemos una carga relativamente baja de deuda que apuntala a lo que nosotros hacemos, que es la calificación de riesgo, que esto nos da financiamiento externo, nos hace más atractivos a la inversión extranjera y hacen que todo el mundo vea con buenos ojos al Perú como un sitio muy estable, donde no nos tenemos que hacer la pregunta de cuánto vale un sol, porque ese sol sigue siendo bastante estable y sigue siendo bastante fuerte. Y es a raíz de eso que hemos desdolarizado la economía. Antes nadie creía en los soles ni en los intis de la época, porque sabían que iban a perder mucho valor de un día para otro. Ahora todas las transacciones de nuestra economía, la gran mayoría, se hacen en soles y es a raíz del buen manejo económico, la estabilidad, las bondades del modelo que tenemos una moneda estable y fuerte. Pero algo de lo que estamos muy conscientes es que si tenemos muy buena fortaleza fiscal, que es unas cuentas del gobierno muy sólidas, en otras palabras, que se estudia, se analiza cuánto es lo que recibe el modelo, cuánto es lo que recibe el Estado y cuánto es lo que gasta el Estado, siendo responsables con lo que se gasta, no gastar más de la cuenta, a despecho de que el Estado gasta mal, por lo menos no es un despilfarrador que gasta tan mal, y que gasta sin límites, perdón, en otras palabras. Y a raíz de eso tenemos una alta fortaleza económica. Tenemos altas reservas internacionales que nos dan estabilidad de la moneda, mejores que incluso la gran mayoría de mercados emergentes de otros países como el Perú, ni hablar de Latinoamérica. Perú es el país con la segunda mejor calificación de riesgo después de Chile. ¿Por qué? Porque se maneja muy bien. En cuanto a los temas económicos, donde estamos muy mal es en los índices de competitividad, en los ingresos que recibe la gente, en la efectividad de gobierno, donde ven en el gráfico, en el radar, que el Perú se queda muy corto, muy distante de la media de los países emergentes, que tienen mayor efectividad del gobierno. En control de la corrupción también estamos mal, y entendemos que ese es uno de los grandes temas que hace que la gente vote con el hígado, porque saben que hay una clase política que es corrupta, y entonces al rechazarla quieren un cambio radical, pero ese cambio radical es un cambio más irresponsable. No hay que votar por la borda lo bueno,
las bondades de este modelo, sino que hay que tratar de luchar de manera frontal contra la corrupción, utilizando la prensa, utilizando los mecanismos legales, siendo unos mismos más honestos, más transparentes y teniendo mayor educación cívica, que es algo que nos falta mucho en el Perú. El cambio viene por dentro y es difícil de hacerlo, requiere de mucho trabajo, pero todas las cosas buenas de esta vida no se consiguen de manera fácil o con resultados sencillos o con respuestas sencillas. Los problemas complejos que tenemos, incluyendo la corrupción, requieren de respuestas y de soluciones concertadas que van a llevar mucho tiempo, que van a llevar mucho esfuerzo y que van a llevar a que suframos un poco hasta que consigamos los resultados que tenemos. Entonces, sabemos qué es lo que tenemos que trabajar. Estamos conscientes de ello, pero queremos el facilismo y por eso queremos el cambio radical. Pero nuevamente, ese cambio radical es irresponsable y nos puede llevar por la senda de lo que es Venezuela, de lo que hemos hablado. No necesariamente tiene que ser inmediatamente similar a lo que hemos visto en Venezuela. A veces demora un poco hacer ese cambio a la hecatombe que es Venezuela. Pero incluso aludiendo a otros modelos neocomunistas, como el de Ecuador, donde no llegaron a estar tan mal como Venezuela, pero, sin embargo, están en un hoyo en el que es muy difícil de salir. Los modelos incluso de Bolivia, donde uno habla qué bien que están en Bolivia, pero lo cierto es que no han estado tan bien. Es que el señor Morales escondió mucho del progreso que parecía que habían hecho, con un gasto irresponsable, con déficits enormes. ¿Qué es lo que afrontamos nosotros ahora a raíz de la pandemia? Tenemos un Estado que ahora tiene que luchar para tratar de gastar menos. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué gastar menos en un momento en el cual estamos en una pandemia? Porque las finanzas del Estado, que nos dan la solidez económica, son como las finanzas de un hogar. Imagínense a un padre de familia que sea irresponsable, que está gastando más de lo que recibe en cuanto a su sueldo. Uno diría, es un irresponsable, tiene que ajustar su gasto o tiene que tratar de percibir nuevos ingresos para manejar la casa de manera responsable, porque si no, de lo contrario, está endeudando a su familia. Y esa es la alusión perfecta de lo que está pidiendo el señor Castillo, que está pidiendo que se gaste más, que seamos irresponsables en el muy corto plazo para darnos un alivio momentáneo de un año, un alivio pasajero, que luego vamos a tener que pagar con creces, porque vamos a aumentar el nivel de deuda del Estado y eso va a dejar menos espacio para gastar en cosas como educación, como infraestructura, como salud. Y es porque, en parte, estamos muy ajustados porque no hay inclusión dentro del país. Ahora, ¿la inclusión qué quiere decir? No quiere decir que se ha dejado de lado a gente fuera de la economía. Es que muchos no confían en el Estado y por eso hacen sus transacciones, hacen sus negocios en las sombras. Eso es lo que es la informalidad. ¿Por qué? Porque el Estado no les da nada. El Estado no les da nada a cambio de los impuestos que debería de pagar porque sabe que el Estado es ineficiente. Entonces, ¿cuál es el incentivo de incluirse en la economía moderna, de pagar impuestos cuando sabemos que hay un Estado confiscatorio que nos va a quitar lo poco que producimos y luego no lo va a gastar bien, lo va a despilfarrar, despilfarrar. Y en eso es que vemos la evasión de impuestos del IGB en la barra gris en el gráfico derecho es de 34%. El 34% de los individuos no paga el IGB. Es peor en el impuesto a la renta. Muchos de los negocios pequeños, del emprendedor pequeño, que es un pequeño capitalista que quiere evitar al Estado, no paga impuesto a la renta y es por eso que la evasión en el impuesto a la renta bordea casi el 50%. Entonces, imagínense, tenemos un gran grupo de gente que no cree en el Estado, que no quiere darle impuestos al Estado porque sabe que el Estado gasta mal y que el Estado es ineficiente y que está desconectado de la economía a raíz de todo esto.
Entonces nos encontramos en la conclusión de qué cosa quiero decir con todo esto. Es una completa inexactitud decir que el modelo económico ha fracasado. Con todos sus defectos, con todas sus fallas, mal que bien, el modelo nos ha dado algo de progreso. Y los que han zarandeado y que en cierta manera no han dejado que el modelo funcione correctamente han sido los políticos corruptos, donde queremos que no sigan en sus puestos, queremos políticos más transparentes, queremos políticos nuevos. Y eso es la tarea que tenemos todos nosotros de buscar a esa gente. No podemos votar de manera irresponsable, tenemos que escrutar a la gente, ver qué tan preparados están. Ustedes trabajando en sus empresas, trabajando para otras empresas, saben que cuando hay un mal gestor, un mal administrador, entonces a la empresa no le va bien. Y nadie quiere trabajar bajo un mal administrador o un mal gestor. Porque ellos son los que llevan a que la empresa quiebre, o ellos hacen que la empresa no funcione como debería de ser. Todos quieren un jefe que sea transparente, que sea eficiente, que sea bueno. Eso también se extiende al Estado. No podemos llegar al punto de que lleguen una suerte de improvisados al gobierno, que lo único que quieren es el poder, corrupción, robar. Ya lo hemos visto en cuanto a los resultados del señor Cerrón y los resultados de Perú Libre en muchos de los gobiernos regionales del país. Hospitales que no se han terminado, carreteras que no han sido terminadas y donde han costado millones de soles que han desaparecido y lo único que han hecho es financiar la campaña del señor Cerrón y la campaña del señor Castillo. Ese tipo de corruptela la engañan y la cambian diciéndonos: te vamos a regalar cosas gratis, te vamos a dar subsidios, pero esos subsidios cuestan, vienen del bolsillo de alguien. Y es de la gente que trabaja, de la gente que paga impuestos, que vienen esos subsidios que nunca llegan a los que los neocomunistas dicen apoyar. Llegan a los bolsillos de esos neocomunistas y lo único que buscan es perpetrarse en el poder. Cuando la incompetencia es la que domina el manejo económico del país, todos perdemos. Acuérdense de esto, sobre todo cuando vayan a votar. Keiko y su equipo tal vez no sea la mejor opción, tal vez no sea la opción por la que votaron en la primera vuelta, pero claramente son la mejor opción de lo que hay porque es un grupo de gente preparada. El señor Luis Carranza, quien fue ministro de Economía durante la crisis del 2008. ¿Ustedes se acuerdan de la crisis del 2008? No muchos, yo tampoco. Y la razón es porque tuvimos un excelente manejo de la economía y del Estado durante esa época. El resto del mundo se arrodilló ante la crisis del 2008, la crisis financiera. Nosotros a duras penas la sentimos y recuperamos la senda de crecimiento rápidamente porque se le dio confianza a las empresas, a los inversionistas extranjeros, a los negocios, para generar un ciclo virtuoso de inversión que genera empleo y eso conlleva consumo. Y el consumo nuevamente trae la inversión para que el ciclo se repita. Eso es gracias al buen manejo macroeconómico. Olvidémonos de los otros políticos y veamos qué es lo que necesitamos ahora. Más que nunca, mejor manejo macroeconómico. Démosle una oportunidad a Keiko, a su equipo económico, y démosle una oportunidad a los buenos tecnócratas que saben cómo manejar la economía y llevarnos de la mano para superar esta crisis. Muchas gracias y con esto le doy el pase a Carmen. Gracias, Jaime. Nos han quedado claro muchos aspectos económicos que necesitamos tener claro. Espero que todos los trabajadores formales que pertenecen a algún grupo empresarial, los mismos empresarios, tengan claro estos puntos. Es muy importante que los capaciten, no porque estemos buscando que desde que se formen en una ideología política determinada, sino que entiendan que las empresas funcionan en un libre mercado y nosotros no podemos cerrarnos a eso. Entonces, si los empresarios no tienen conciencia de, en este momento, de exhortar a sus trabajadores a que todos vayamos por la democracia,
nos vamos a disparar a los pies todos. Definitivamente las oportunidades van a cerrarse, la gente, muchas empresas van a quebrar, va a pasar un escenario más negro que lo del año pasado, en plena pandemia, en donde las empresas quebraban y ni con ayuda siquiera podían liquidarlos, ¿no? Van a ser juicios interminables, esa plata nunca se va a poder cobrar, realmente va a ser una desgracia. Si cierran los mercados, nosotros no somos un mercado productor. Muchas personas, inclusive del sector C, D, o inclusive de B menos, trabajan en negocios informales alternativos, haciendo taxis de aplicativos, donde van a poder conseguir dinero para poder pagar esos alquileres de esos vehículos. Esos vehículos vienen desde el extranjero, van a estar cerradas las puertas de las importaciones, ¿dónde van a poder conseguir esos vehículos? El combustible va a estar subiendo, la canasta básica familiar también. Son cosas que la gente no está tomando muy en serio y que muchas gracias, Jaime, te agradecemos que nos hayas aclarado ese punto. Más bien ahora quisiera conversar con Lucas al respecto. Lucas. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Lucas, acá hasta ahorita fascinados con las preguntas y las respuestas de nuestros ponentes. Por supuesto que sí. Una pregunta muy importante. ¿Es fácil vacar a Castillo desde tu punto constitucional? A ver, entra Pedro Castillo. Y esa es la pregunta que me dicen todos los indecisos y la respuesta. Lo vacamos. A Keiko es imposible. A ver, muchas gracias Carmen en primer lugar por la invitación. Muy contento de poder estar acá contigo y también compartir este panel con Pablo y con Jaime, que realmente han dado aportes que están muy interesantes, ¿no es cierto? Yo quiero hacer un breve comentario respecto del aspecto constitucional. Y cuando nosotros hablamos del aspecto constitucional, tenemos que tomar en cuenta que lo que Pedro Castillo nos está proponiendo es gravísimo. Lo que Pedro Castillo nos está proponiendo es inaceptable, porque Pedro Castillo básicamente nos está pidiendo que nosotros le cedamos, que nosotros le entreguemos el poder absoluto. Cuando una persona está interesada en discutir contenido, te plantea una discusión de contenido. Si alguien dice, cambiemos la Constitución para que el Congreso tenga 2 cámaras en vez de una, bicameralidad, te lo dice. Si es que alguien te dice, cambiemos la Constitución para que el Estado tenga actividad empresarial, te lo dice, ¿no es cierto? Cuando las personas están interesadas en una reforma de fondo, te van a plantear una reforma de fondo. El problema es que el candidato Pedro Castillo no está planteando una reforma de la Constitución de fondo. Lo que está planteando Pedro Castillo es que nosotros vayamos a una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente, por definición, es una asamblea que va a representar al pueblo directamente y que no va a reconocer ningún poder, ninguna autoridad por encima de ella. Cuando hay una modificación de la Constitución que respeta las reglas plasmadas en la propia Constitución, sabemos que es el Congreso, que nos representa a todos nosotros, escogido democráticamente, quien va a cambiar la Constitución. Sabemos además que existe el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, que puede controlar que el cambio de la Constitución se lleve a cabo de acuerdo con las reglas establecidas en la Constitución y que también va a controlar que no vayamos en contra del Estado de Derecho, que no vayamos en contra de la separación de poderes. Sin embargo, cuando nos piden que hagamos una asamblea constituyente, la asamblea constituyente ya no puede ser controlada por el Tribunal Constitucional, ya no puede ser controlada por el Congreso, no puede ser controlada por absolutamente nadie. Peor aún, lo que Pedro Castillo propone es que él, por decreto, quiera el Congreso o no quiera el Congreso, va a ser una asamblea constituyente. Y nosotros no sabemos si es que esa asamblea constituyente va a ser una asamblea constituyente electa de manera democrática. De repente ocurre como ocurrió en Venezuela en el año 2017, donde no es que se respetó el principio de un venezolano, un voto, sino que habían algunos venezolanos que tenían doble voto y otros venezolanos que tenían triple voto, porque no es que cada ciudadano escogía a constituyentes sobre la base de distritos territoriales, sino que, por ejemplo, si eras miembro de determinado gremio, si eras miembro de determinado grupo, si es que trabajabas en determinado sector,
tenías un voto adicional, ¿no es cierto? Entonces es un modelo que no respeta la democracia, un modelo que plantea la concentración del poder, ¿no es cierto? Y un modelo en el cual lo que va a ocurrir es que se va a tergiversar la voluntad popular para llevarnos a un estado de cosas donde probablemente no va a haber Estado de Derecho. Entonces, si es que nosotros permitimos que el plan de Perú Libre siga su curso con una asamblea constituyente como ellos la plantean, de repente no va a haber posibilidad de vacar a un candidato. Y de repente no va a haber ya ni siquiera derecho en el Perú, tal y como lo conocemos, sino solamente voluntad política. La asamblea constituyente, ¿qué cosa significa? Significa que ya no va a importar el derecho, sino que va a importar la voluntad política. Porque quien tenga el poder político en ese momento va a poder hacer y deshacer los destinos del Perú. Si es que nosotros revisamos las declaraciones de las personas que forman parte del partido político del proyecto de Perú Libre, vamos a encontrar un partido político profundamente antidemocrático. ¿Qué cosa dijo Saria Arias, no es cierto? A un periodista que estaba en contra de lo que ella pensaba: te voy a cerrar, ¿no es cierto? No estoy de acuerdo con lo que dices, te voy a callar. La censura, la mordaza. ¿Qué cosa dijo el señor Bermejo? Entramos al poder para quedarnos en el poder. ¿Qué cosa ha dicho Castillo en múltiples oportunidades en sus mítines? Vamos a cerrar el Tribunal Constitucional, vamos a cerrar la Defensoría del Pueblo. Es decir, todo un esfuerzo por concentrar el poder. Si quisieran un cambio, que propongan un cambio, que nos digan cuál es el cambio que quieren, y que dentro de las reglas de juego que tenemos, democráticas, que requieren una mayoría democrática para hacer el cambio, que se plantee el cambio. Pero si plantean concentración del poder, es precisamente porque el cambio que ellos buscan es la concentración del poder. Y a eso nosotros los peruanos nos tenemos que oponer, ¿no es cierto? Yo he sido toda mi corta vida un opositor del fujimorismo. Y yo recuerdo cómo mis padres, en los años 90, cuando yo era chico, ellos eran opositores del fujimorismo. Y era peligroso, vivían con miedo. Vivíamos con miedo, ¿no es cierto? ¿Y quién es el representante de lo que significa el fujimorismo en el Perú hoy día? ¿Quién es el verdadero heredero de lo que significa el fujimorismo en el Perú? No es Keiko, porque Keiko no está planteando establecer una situación de concentración del poder. Es Castillo el verdadero heredero de las cosas negativas del fujimorismo en el Perú, porque es él el que está planteando una situación de concentración del poder. Y si nosotros revisamos quién es Pedro Castillo, va a ser evidente por qué esto es así. Algunos hablan de terruqueo, ¿no es cierto? Pero si es terruquear al terrorista, entonces haré terruqueo, ¿no es cierto? Sendero Luminoso, como todas las organizaciones maoístas, marxistas, clásicas, tienen una estrategia que se basa en varios frentes de acción política. Puede haber un frente de acción militar, ¿no es cierto?, que fue la parte de guerrilla, la parte de lucha armada de Sendero Luminoso, pero en paralelo a la parte de lucha armada de Sendero Luminoso, siempre hubieron los llamados organismos generados, es decir, sectores de Sendero Luminoso que no se dedicaban a la violencia, sino que hacían otro tipo de trabajo político, pero igual respondían a la estructura de Sendero Luminoso. Por ejemplo, abogados populares, un grupo de abogados, ¿no es cierto?, el señor Crespo, el señor Carrasco, que eran abogados senderistas, ¿no es cierto? ¿Es delito ser un abogado y ser de Sendero Luminoso? De repente, per se, no, pero eran abogados senderistas. Y así como habían abogados senderistas, habían varios grupos de apoyo senderistas. Y uno de los grupos de apoyo de Sendero Luminoso es el CONARE SUTEP, que son los maestros, los profesores de escuela del Perú, afiliados a organizaciones vinculadas a Sendero Luminoso. Hay muchísimos vínculos entre el CONARE SUTEP y Sendero. Y el CONARE SUTEP se disputaba con Patria Roja el control de la derrama magisterial y el control de los organismos gremiales de los profesores en el Perú, ¿no es cierto? Sendero Luminoso contra Patria Roja. Al final, un pleito entre maoístas, ¿no es cierto? Dos grupos maoístas que peleaban por el control del SUTEP, solo que uno vinculado con Sendero y el otro no. Y el operador del CONARE SUTEP, el jefe del CONARE SUTEP, en realidad es Pedro Castillo. Entonces, esta es una persona que pertenece a estos grupos generados de apoyo
vinculado a ese sendero. Entonces es una persona que proviene de un mundo absolutamente antidemocrático. Y ni siquiera lo está escondiendo, lo está diciendo. Él está diciendo que va a ser una asamblea constituyente en contra de lo que dice el Congreso. Él está diciendo, ¿no es cierto? La gente de su entorno está diciendo que van a censurar a la oposición, que van a expropiar la propiedad privada. Luego, cuando los presionan, cambian su versión. Pero ya te lo han dicho, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay una amenaza a la forma democrática de gobierno, al carácter republicano de la sociedad peruana. Yo sé que en el Perú tenemos un Estado de Derecho dañado. No es un Estado de Derecho 100% funcional. Está dañado. Hay mucha corrupción. Hay un poder ejecutivo que tiene demasiado poder, que legisla mal, que es legislativo. Hay un legislativo que no tiene representación. Un poder judicial que no es transparente. Necesitamos reformas muy profundas de la Constitución. No nos engañemos, pero reformas de la Constitución que se aprueben dentro del marco del derecho, que se aprueben con reglas claras, que sean controladas por el Tribunal Constitucional, que sean democráticas. No podemos nosotros aceptar entrar con un candidato con antecedentes antidemocráticos a un agujero negro, donde las reglas son reglas que él va a poner, donde las elecciones que se van a proponer para la constituyente son elecciones donde no se garantiza que un peruano va a tener un voto, sino donde él ya ha dicho lo contrario, que algunos peruanos, los allegados a él, van a tener más voto que otros. Se va a romper el principio de igualdad. Y donde, a fin de cuentas, el objetivo es generar un estado de cosas donde ya no haya libertad y ya no haya democracia en el Perú. Y si es que hacemos eso, si es que bajamos la guardia y dejamos que desaparezca la libertad y la democracia en el Perú, ¿cuántos años nos va a tardar a los peruanos rescatar la democracia? La última vez que perdimos la democracia en el Perú, que fue precisamente en la época de Alberto Fujimori, tardó 10 años regresar a la democracia, una década. Cuando hubo el gobierno militar, ¿no es cierto?, de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, tardó también prácticamente una década. Vamos a perder una década también, y puede ser también 2 décadas o más, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos construir un país donde tengamos derechos, donde seamos ciudadanos y no seamos súbditos, si queremos construir un país donde haya futuro para nosotros y donde podamos tener también la seguridad de que nuestros hijos y nuestros nietos vivan mejor de lo que vivimos nosotros, no podemos permitirnos una década o 2 décadas perdidas. No podemos permitirnos un gobierno antidemocrático de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Yo no soy una persona que tenga particularmente simpatía por el fujimorismo. El fujimorismo ha cometido errores muy graves. El 2016, la irresponsabilidad que ellos tuvieron nos llevaron a una crisis muy grande, además. Pero en la política hay que trabajar con lo que existe. Y la prioridad ahora es resguardar la existencia del derecho en el Perú y resguardar la existencia de un país en el cual pueda haber futuro. Podríamos conversar de muchas más cosas técnicas, Carmen. Yo no sé si tú tienes alguna otra pregunta de algún tema técnico, de algún tema legal que podemos nosotros comentar. Pero se trata acá realmente de resguardar la existencia de un país donde lo que rija sea el derecho y no el poder. Y en el Perú de Pedro Castillo, lamentablemente, no existe el derecho, existe solamente el poder. Y eso no lo podemos permitir. Y eso los peruanos demócratas lo vamos a resistir. Incluso si ocurre lo peor y gana Pedro Castillo, lo vamos a resistir, porque no vamos a abandonar este bello país, ¿no es cierto?, a personas pues que no creen en nada fuera de su propio poder, ¿no? Como son los maoístas que no creen en nada fuera de su propio poder. Claro que sí. Lucas, muchas gracias por lo que nos acabas de explicar. Lo que tú has dicho es cierto, ¿ya? Esa es una duda la cual nosotros hemos tenido los ciudadanos que no manejamos los temas técnicos legales, hemos tenido que informarnos. Tú has sido una de las personas muy activas en redes, en prensa, de darnos esta información. Pero también hay una cosa más que entender algo. Se descuidó mucho la parte
de adoctrinamiento que hemos empezado a recibir una vez que salió el tercer gobierno de Fujimori, que casi no duró nada, ¿no? Y desde ahí empezó todo un plan de retroceso y empezaron a educar a la gente, como que el senderismo y todo lo que se vivió el terrorismo no fue una historia real. Y eso ha generado estas circunstancias en las cuales la gente está viviendo engañada en este momento. Hay algo que sí dijo Abimael, que él, su ideología no iba a morir, y se encargó de hacerlo. Se encargó Sí, de claro. que nosotros bajamos la guardia. No nos dimos cuenta de eso. Lo dejamos pasar como perfil bajo porque dentro de las cosas que ha mencionado Jaime es que el modelo fue funcionando de todas maneras, el modelo económico funcionó y empezamos de alguna u otra manera a levantarnos, ¿no? Y por eso es como que hemos vivido en una burbuja y pensamos que el terrorismo no va a venir. Pero de lo que se olvidó son de dos cosas: de los niños que vivimos esa época y de los padres, que ahora son las personas de la tercera edad, y no queremos que vuelva a pasar eso en ese momento en ese país. Y bueno, hay otra cosa importante y me gustaría también ponerlos a los tres en pantalla, ¿no? Pablito. Un comentario breve, Carmen, ¿no? Un tema respecto de la vacancia. Alguien podría decir, ¿no? Si es que se elige a Pedro Castillo podría ser vacado. Es verdad que podría ser vacado, pero la elección en el Perú es la elección de un presidente y dos vicepresidentes. Y es un presidente y dos vicepresidentes que forman parte de un proyecto político. Y aquí la amenaza que existe a la libertad y al Estado de Derecho en el Perú no es la amenaza de una persona. Este no es un tema personal en contra de Pedro Castillo. Yo no conozco al señor Castillo. Puede ser que el señor Castillo sea una buena persona. Yo no lo conozco, no es un tema personal, sino que aquí existe un proyecto político que plantea la instauración de un régimen no democrático en el Perú. Entonces, no es el problema el señor Castillo, ¿no es cierto? El problema es un problema más amplio. Y además también hay que poner las cosas en contexto. Hay dimensiones internacionales acá que son importantes. En América Latina, la Guerra Fría nunca terminó, ¿no es cierto? Los países, los países dictatoriales que había en América Latina, básicamente Cuba, la Unión Soviética de América Latina, nunca cayó, sino que permaneció. Y una dictadura, para poder sobrevivir, tiene que permanentemente agredir a sus vecinos. Porque solamente agrediendo y desestabilizando a sus vecinos puede una dictadura permanecer en el tiempo. Entonces Cuba se ha dedicado por décadas a causar inestabilidad en América Latina, y eso es lo que permitió la instalación de gobiernos no exactamente democráticos en Venezuela, luego en Nicaragua, luego en Bolivia, luego también en Ecuador, cada uno con sus particularidades. Pero existe actualmente en América Latina un intento de desestabilizar a las democracias de la región. No es casualidad que al mismo tiempo que vemos estos intentos en el Perú, ha habido también un movimiento hacia una asamblea constituyente en Chile y ha habido también protestas violentas en Colombia, ¿no? Entonces todo esto está, desde el punto de vista de alguna manera, vinculado con un proyecto antidemocrático a nivel continental. Claro. También hay que tomar en cuenta, inclusive evidentemente no hay evidencia de esto, pero estamos en una coyuntura en la cual el precio del cobre está subiendo a niveles históricos y casi las 3/4 partes del cobre del mundo, de las reservas probadas de cobre del mundo, están en Chile y Perú. Entonces hay una dimensión estratégica también de lo que estamos viendo. Esa es una reflexión que se podría también tener. Pero lo importante es que tenemos que defender la existencia de un régimen de derecho en nuestro país, porque de lo contrario podemos perderlo todo: la propiedad, la vida, la capacidad de emprender y la capacidad de vivir dignamente como ciudadanos en una república democrática. Claro que sí, gracias, Lucas. Pablo, ya estamos casi por terminar. Quería hacerte una última pregunta. ¿Sí?
¿Está Pablo? Hola, he estado acá, Sí. he estado acá todo el tiempo. Pablo. Todo. Y no te preocupes. Pablo, mira, ¿cuál sería el riesgo que tendríamos todos los que somos personas que defendemos la libertad y los derechos en un estado totalitario? Nosotros hemos visto información de tu país, pero aún así todavía creen que esto no puede llegar acá. ¿Qué pasaría con el sistema de inteligencia? ¿Qué pasaría con las personas que salimos a protestar? ¿Qué pasaría con inclusive las mismas personas que trabajan como políticos opositores, ¿no? Eso se ha visto mucho en tu país, eso ha sido público. ¿Puedes, por favor, brevemente explicarnos? ¿Cómo no? Mira, bueno, me parece una pregunta muy interesante porque además es algo que se tiende a ignorar. Yo recuerdo que, a ver, hay una campaña muy importante de los cubanos que se llama esto de los médicos, ¿no? De los médicos cubanos y los comandos cubanos de médicos que mandan a todos los países del mundo. Una vez escuché en Miami, por cierto, que decían, bueno, ¿de dónde Cuba sacan tantos médicos? ¿No? Si Cuba es una isla muy pequeña y en verdad con muy poca población, para mandar tantos médicos, es el país que más médicos per cápita tiene del mundo, Cuba. Pero prácticamente uno de cada dos profesionales en Cuba es médico. Entonces recuerdo que esta persona, que era una persona que había participado en inteligencia, había trabajado para la CIA, decía que en realidad los médicos cubanos no eran médicos, eran espías. Y que en realidad toda la farsa de los médicos cubanos era para mandar espías en las partes más populares de las ciudades para poder predecir los golpes de Estado, para saber cuándo se vino una rebelión popular. En eso los cubanos han sido maravillosamente inteligentes. También recuerdo que dentro de este análisis hubo otro análisis que era sobre los dobles agentes. Hay una película muy famosa en Netflix que seguramente todos la hemos visto ya y si no hay que volver a verla, porque en verdad es una película que debería ganar un Oscar, que se llama La Operación Avispa. Y La Operación Avispa lo que habla es relatar un doble agente. Hubo durante un tiempo, que salían por cierto desde Miami, aviones que llegaban hasta la isla, hasta Cuba, y botaban panfletos contra el régimen de Fidel Castro desde el avión. Estos aviones luego regresaban y su misión era verificar que las balsas que salían de La Habana a Miami ni el gobierno cubano las destruyera, ni el gobierno norteamericano evitara que tocaran tierra para que se acogieran al beneficio de los pies mojados. Bueno, lo que pasó, Carmen, con este avión fue muy interesante. Eran dos aviones que salían todo el tiempo, en un colectivo de cubanos organizados, y una de las personas que manejaba este avión resulta que se hacía pasar por un piloto de la oposición, le daba siempre la información al gobierno cubano y el gobierno cubano termina tumbando los dos aviones. Eran dos Cessna. El Cessna es el avión más pequeño con el que todos los pilotos han aprendido a manejar. Es el avión más confiable de la humanidad, es el único avión donde me parece que es bueno montarse. Y los tumbaron en aire internacional, no los derrocaron, no les dispararon desde el aire cubano, sino les dispararon en aires internacionales. Y esto fue gracias a un doble agente, y cuando sale este escándalo que se llamó la Operación Avispa, se dieron cuenta que todos los supuestos agentes que estaban espiando a los cubanos, en realidad espiaban a los norteamericanos, y lo mismo hacían con los alemanes, y los rusos hacían con Alemania occidental, la Alemania capitalista. Entonces, los espías de la izquierda son muy buenos, y en verdad nos espían todo el tiempo. Yo no dudo que ahorita ya haya muchos espías, y con esto quisiera cerrar. Yo recuerdo que en una parte cuando Chávez se murió y Maduro llegó al poder, en una entrevista quizá Maduro, no sé, le habían dado verita serum, pero estaba exageradamente sincero. Y se le salió y dijo, ustedes no saben cuántos espías cubanos hay, porque no solamente los médicos son nuestros informantes, sino además el vigilante, el jardinero, la persona que limpia en la calle, todas estas personas que uno lamentablemente tiende a ignorar y que están allí, todas estas personas están escuchando lo que ocurre a su alrededor y son las que pasan informes. Entonces, en realidad se trata de una vigilancia muy importante. En Cuba, por ejemplo, para tú poder trabajar en Cuba, en cualquier trabajo, o sea, si yo quisiera trabajar en una bodega y viviese en La Habana, necesito pedirle un permiso a mi consejo comunal. Hay un consejo comunal cada 10 cuadras. Y cada 10 cuadras, perdón, un minuto. Y
y cada 10 cuadras tienes que pedirle un permiso a un director comunista para que te lo dé. Entonces, si considera este director comunal que tú no te has portado bien o que no has alabado lo suficiente a Fidel Castro, te dice que no. Me parece muy interesante que todo esté pasando efectivamente en el Perú, donde, a ver, Perú ha sido el ejemplo del capitalismo, como nos decían Jaime y Lucas, ha sido el ejemplo del capitalismo de la región, mucho más que Chile. Lo del Gini Index me parece particularmente importante de resaltar, ¿no? Siempre se ha hecho una crítica que el capitalismo profundiza la desigualdad, y es una clara y una burda mentira. Ahí está el ejemplo que ha puesto hecho por la agencia calificadora Moody's, que lo ha demostrado claramente. El Gini Index ha disminuido en el Perú, lo que demuestra que el capitalismo es la mejor forma para reducir no solamente la pobreza, sino también la desigualdad, que es lo que entendería es el discurso, siempre ha sido el discurso de los rojos, de los comunistas, sobre todo en América Latina, la desigualdad, la desigualdad, la desigualdad. Bueno, ¿cómo ha sido lo de la desigualdad? En Venezuela efectivamente había antes un 30% de pobreza, ahora hay más de un 80% de pobreza, y no solo eso, sino además en todos los países comunistas hay castas, y esto es algo muy importante que hay que decir, y que es políticamente incorrecto e impopular recordarlo. En el gobierno de Fidel Castro, las personas que controlan el poder son los familiares y los amigos de Fidel Castro. Y ya la cosa ya ha llegado a ser tan grosera la situación que de hecho todos tienen los mismos apellidos. Hay prácticamente 10 apellidos que son la casta cubana y son la casta que controla el gobierno y todo el país. Lo mismo pasó en la Unión Soviética y lo mismo pasa hoy en Venezuela. Los Cabello, los Maduro son los gobernantes de toda Venezuela y todos llegan al poder. Entonces, ¿de qué desigualdad estamos hablando? Lo que hace el comunismo es crear más desigualdad. Efectivamente necesitamos reducir el tamaño del Estado, no aumentarlo, porque la única forma de luchar contra la desigualdad, a todos nos molesta la desigualdad, creo yo, o es lo que la experiencia además demuestra, es justamente eliminando el Estado y permitir que explotando esta empresarialidad, esta creatividad humana que existe en todos nosotros en búsqueda de beneficios para nosotros y nuestra familia. Creo yo que es muy importante, Carmen, hay que estar muy atentos al espionaje de la izquierda, que es muy activo, es muy profesional y ha tendido en la historia a ganar siempre la batalla. Todas las personas que han se dedicado al espionaje siempre dicen que los cubanos tienen el G2 cubano es particularmente el sistema de inteligencia más importante que hay en toda la región y ha logrado engañar a todos los mejores espías del mundo, ¿no? Incluso los británicos, incluso a James Bond, ¿no? Sí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Lucas. Efectivamente, ya para terminar, quiero mencionar de nuevo a lo que dijiste tú, Jaime, con respecto a la educación cívica. Yo definitivamente concuerdo mucho contigo en casi todo lo que has mencionado. Eso es lo que nos falta. Eso también debe de volver de nuevo a la currícula escolar. No debió haberse quitado en ningún momento, ¿no? Y hay otra cosa que sí debe de quedarle claro a los futuros votantes indecisos para este domingo. Nosotros tenemos la oportunidad de destruir nuestro país con todo lo que se ha expuesto, tanto en el primer bloque de las ponencias, en donde tuve de invitado a Miklos Lucas y al doctor Enrique García, y ahora a ustedes tres, que sí estoy de acuerdo con lo que mencionó Pablo, con lo que han mencionado ustedes con respecto a todo lo que tenemos que hacer. El día 6 de junio nosotros tenemos la última oportunidad de decidir si vamos a ser un país más de lo que se está viviendo ahorita, del terror, del socialismo del siglo XXI, de algo que nosotros podemos vivir y que ya tal vez en muchos años no podamos ni siquiera poder ver cuál va a ser la salida de esto, a menos que sea una salida sangrienta. Realmente ese va a ser el camino. No va a haber un camino pacífico para poder salir de eso en algún futuro muy, muy lejano. Y la otra opción que tenemos, en la que yo digo que concuerdo mucho con Jaime, que fue lo que él mencionó, nos falta educación cívica. Y esa educación cívica es parte de una responsabilidad que nosotros también tenemos que luchar desde la parte de ciudadanos, incluirlo de nuevo en la currícula escolar, porque eso es algo que debería devolver. Los ciudadanos que hemos estado ahorita involucrados activamente en política sin necesidad de conocer todo esto, debemos de estar metidos siempre, es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Y tercero, Jaime, por favor, ilústranos y de ahí acabamos. ¿Tenemos la oportunidad, sí o no, si es que optamos por una opción democrática, votando por Keiko, a cómo se está poniendo el escenario en la región, de ser el país más atractivo para inversionistas y de nosotros tener un mejor futuro económico en el corto plazo? Carmen, tenemos una oportunidad de oro. Como bien dijeron Lucas y Pablo, los precios de los metales están extremadamente altos y lo que hemos visto es que eh, esto atrae inversiones en minería y la minería, que es una fuente de explotación de minerales. Mucha gente se debate si es que esto debería ser explotado por el gobierno o por el sector privado. Sabemos que si lo explota el gobierno, va a acabar como todas las empresas estatales donde el gobierno es mal gestor, ¿no? El gobierno, el Estado, obviamente es mal gestor y el rol del Estado es el de ser un árbitro. Como en un partido de fútbol, el mejor árbitro es aquel que no se ve, el que se asegura de que haya fair play, el que no interrumpe las jugadas, pero el que resguarda que los ciudadanos, o en este caso los jugadores, no estén en peligro. Eso es el rol del Estado y en este momento, si aprovechamos ese rol del Estado, si consolidamos nuestra democracia, marcamos una diferencia con el resto de la región, donde vamos a ser muy atractivos para la inversión extranjera. Y cuando viene la inversión a las minerías, no es solo para explotar el mineral y llevárselo. La inversión, cuando se genera inversión en el sector minero, te lleva a una gran cantidad de empleos en el sector construcción, te lleva a una gran cantidad de empleos en el sector transporte, en el sector comunicaciones, en el sector de logística, en el sector de servicios, porque hay una concatenación o un encadenamiento de todos los sectores cuando se producen inversiones a gran escala por el sector privado, no por el sector público donde se benefician ciertas empresas a dedo, donde se benefician los amigos de los corruptos, sino que hay que dejar que el sector privado sea el que invierta, genere empleo y genere oportunidades para todos los peruanos. Es ahora que tenemos una gran oportunidad de aprovechar este impulso externo, no despilfarrarlo, no ahuyentar a las inversiones para generar nuevamente el crecimiento del cual todos queremos que regrese, en ese crecimiento que vimos entre el 2004 y el 2014, que fue una década dorada para el país, donde reducimos muchas brechas, donde aceleramos el crecimiento, donde se generaron tantas oportunidades para todos los pequeños empresarios, para todos los pequeños profesionales, los nuevos profesionales y los nuevos trabajadores. Se ha generado una gran cantidad de puestos. El peruano promedio no quiere ser mantenido por el Estado, porque el ser mantenido por el Estado, que es lo que propone el neocomunismo, es una forma de mercantilismo. En otras palabras, lo que nos compartía Pablo sobre cómo funciona el sistema comunista. Yo te mantengo, pero te pido algo a cambio, porque nada es gratis, jamás en esta vida. Y el que ofrezca algo gratis, sabemos que quiere algo a cambio. Y a veces ese algo a cambio es algo que no podemos dar nosotros mismos, que es nuestras libertades, nuestras oportunidades y nuestro potencial de salir adelante bajo una economía libre de mercado, donde se generan nuevas actividades económicas, no las que determina el Estado, que el Estado claramente es pésimo gestor y lo hemos visto. ¿Por qué queremos más Estado? Aprovechemos esta oportunidad. Créanme que no se van a desilusionar de las oportunidades económicas que podemos desarrollar en este momento, en el que hay un buen impulso por el crecimiento externo. El crecimiento internacional nos está dando bastante favor y nos va a dar un impulso enorme porque el resto del mundo está creciendo y ninguna economía es una isla. Es falso que se pueden prohibir las importaciones, porque si se prohíben las importaciones, ya lo hemos experimentado en los 70s, se destruye la actividad económica, se benefician unos pequeños corruptos microempresarios que son los únicos que van a poder dominar el mercado nacional.
Todos sabemos que tenemos más opciones con la importación, con el comercio, con la exportación, para poder tener la oportunidad no solo de venderla a los peruanos, sino de vender a mercados donde nos pueden pagar más por nuestros bienes y por nuestros servicios. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. No nos cerremos al comercio internacional, no nos cerremos a las libertades económicas. Aprovechemos para mejorar nuestra democracia. Sabemos que hay fallas en el modelo y que hay fallas en la democracia, pero todos juntos podemos, sin esta lucha de clases que propone el neocomunismo, podemos buscar un futuro mejor para todos los peruanos y buscar esa educación cívica, esa hermandad, esa unidad dentro de un modelo económico que nos va a beneficiar a todos y que poco a poco va a generar mayor crecimiento. Crecimiento de pequeño, de muy corto plazo es negativo porque es insostenible. El mejor tipo de crecimiento es el que se lucha, el que se trabaja y el que se sostiene con el esfuerzo de todos. Todo lo que genera buenas actividades económicas, buenos beneficios en ingresos, en empleos, se necesita luchar y requiere de esfuerzo. Hagamos ese esfuerzo, pensemos con mucha responsabilidad nuestro voto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos, a Lucas, a Pablo, por la explicación. Definitivamente ha sido una información mucho más concisa, más clara, que es la que necesitamos. Nos van a escuchar ahorita trabajadores del gremio hotelero. Definitivamente un país en donde no va a existir economía, no va a haber dinero, no va a haber producción, no va a haber turismo, no se va a poder disfrutar de restaurantes. Nosotros somos un país gastronómico, somos un país turístico. No se va a poder disfrutar de muchísimas cosas, del boom que tenemos de centros comerciales, ¿no? De todo el comercio que ahorita estamos disfrutando, de todo ese beneficio que tenemos, todo eso lo podemos perder prontamente. ¿Ya? Muchas gracias. Esperamos nada más que también nuestros compatriotas en el extranjero, que son los que nos están viendo, y les agradecemos a los que sí están apoyando la democracia, aquellos que todavía no están apoyando la democracia por algún tipo de resentimiento personal, tenemos en este momento que dejarnos el resentimiento personal de un lado, porque sí es egoísmo indicarles a las personas que vivimos acá que voten por un modelo económico contrario a los países a los cuales ellos han emigrado. Y es mucho más peligroso todavía que nosotros, los que somos más jóvenes, condenemos a nuestros padres, a los cuales tal vez muchas familias no van a estar en capacidad, y lo dije en el primer bloque y lo vuelvo a repetir en este segundo bloque también, estar en capacidad de que emigremos todo un grupo familiar completo a un mismo destino. Entonces, toda la labor y todo el trabajo, todo lo que ellos han pasado durante todas estas crisis, todo el comunismo, el terrorismo, todo lo que se vivió para poder tener una vejez digna y próspera y tranquila, no se lo podemos arrebatar por un berrinche, un capricho, o una tontera, o estar mal informados. Gracias a todos y esperemos que este 6 de junio tengamos un resultado positivo. Y que continuemos después, ¿no? Amén. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Chao, chao. Gracias. Sigamos adelante.